Bueno, compañeros, muy buenos días, profesor Claudio Pote. El día de hoy vamos a abrir nuestras mentes, vamos a adquirir conocimiento, vamos a conocer uno de los conceptos fundamentales en el ámbito científico para la obtención de conocimiento. Vamos a hablar acerca de la epistemología y las metodologías de las ciencias en general. Entonces, vamos allá. Primero que todo, ¿qué es la epistemología? Esta pues se ocupa de estudiar cómo adquirimos el conocimiento. También se ocupa de cómo justificamos nuestras creencias. En pocas palabras, la epistemología busca conocer la naturaleza, la esencia, el origen y los límites del conocimiento. Entonces, esta busca responder preguntas tales como: ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que creemos que es verdadero? Pues, ¿cuáles son esos límites de nuestro entendimiento? Entonces, vamos a hablar también, ya que hablamos de la epistemología, vamos a hablar de la metodología de la ciencia en general. Bueno, ahora que hemos explorado la epistemología, vamos a explicar qué es la metodología de la ciencia. La metodología de la ciencia se refiere al conjunto de métodos y técnicas que utilizamos para conocer el conocimiento científico fiable. Entonces, un claro ejemplo de esto. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que queremos investigar un nuevo medicamento para la cura del cáncer. Somos una farmacéutica, estamos investigando para la cura del cáncer. En primer lugar, necesitamos formular una hipótesis por deducción y posterior a eso, diseñar un experimento controlado. Luego de eso, se recopilan datos, se analizan y, con base a todo lo recopilado en análisis y la conclusión, sacaríamos conclusiones basadas en la evidencia. Hay algo que cabe aclarar que es muy importante en la metodología de las ciencias generales. Esto se le llama replicabilidad. Y ustedes dirán, ¿qué es la replicabilidad? ¿Qué habla Arturo sobre la replicabilidad? Bueno, la replicabilidad significa que los científicos están en la obligación de repetir estos experimentos y si obtienen resultados similares, esto nos da como conclusión verificar los hallazgos y que estos hallazgos sean consistentes y confiables, porque no es lo mismo que lancemos una pelota con la misma fuerza y que esta misma pelota tenga caídas en lugares totalmente distintos. Entonces, ya teniendo en cuenta hipótesis por deducción, experimentación, replicabilidad y conclusión y verificación, nos damos cuenta de cuál invento es confiable. En este caso, un medicamento para la cura contra el cáncer. Si se obtienen buenos resultados con un grupo amplio de personas, con un rango avanzado, un rango amplio de personas, podemos intuir que esta sí es la verdadera cura para el cáncer. Entonces,
yo les pregunto algo. ¿Cómo creen que estas dos áreas se relacionan entre sí? ¿Cómo creen que la epistemología tiene relación con la metodología de la ciencia? Les voy a dar un tiempo para que reflexionen. Si es así, se puede alargar, si es así, se puede acortar. Esta charla se hace con tal de tener dinámica, que no sea una charla monótona, una charla cualquiera. Aquí todos tenemos el derecho de participar, todos tenemos el derecho de la libre opinión. Entonces los escucho, piensen. Sigamos estudiando juntos este tema tan interesante que es el del conocimiento científico, es decir, el tema de las ciencias, que como vimos en el video anterior, lo habíamos caracterizado, habíamos puesto las principales características del conocimiento científico. Por ende, en este caso, vamos a comenzar a estudiar los diferentes métodos de los cuales se sirven las ciencias. Pero claro, generalmente hablamos de un método científico y hablamos de un conjunto de pasos de los cuales se va a servir aquel intelectual, aquel científico que quiera o pretenda llegar a un nuevo conocimiento. Es decir, entendíamos que el método era un medio necesario y seguro para el progreso de las ciencias. Método entendido entonces como este conjunto de pasos ordenados para llegar a un nuevo conocimiento. Entonces, por ejemplo, el método científico en general habla de diferentes pasos. Tenemos un fenómeno u objeto, por ejemplo, y en primer lugar se establece la observación del mismo. Luego se va a plantear el problema, la problematización sobre aquel fenómeno, aquel interrogante que nos presente o que nos genere este fenómeno u objeto. Luego formularemos una hipótesis como tercer paso. Como cuarto paso confirmaremos esa hipótesis y luego, como quinto y gran paso, analizaremos e interpretaremos los resultados de esta hipótesis que planteamos. Es así como en este análisis, en esta interpretación, podemos obtener, de acuerdo a los resultados, una hipótesis verdadera que nos dará por fin una ley o teoría, es decir, un nuevo conocimiento, o puede que finalmente nos demuestre que nuestra hipótesis sea falsa y no podamos obtener otro conocimiento nuevo como pretendíamos desde un comienzo. Pero claro, hay diferentes métodos de los cuales se va a servir la ciencia y siempre dependiendo del ámbito del cual hablemos. Los matemáticos, los físicos, los biólogos, los sociólogos, los psicólogos van a basarse o van a tomar el método del cual les convenga. Por eso hablamos de métodos. Por eso los invito. Bueno, después de haber reflexionado un poco acerca de la pregunta que les dejé, les voy a aclarar algo. La epistemología proporciona el marco teórico y filosófico para entender cómo adquirimos ese conocimiento, de dónde sale ese conocimiento. ¿Sí me explico? Entonces, por otro lado, la metodología de las ciencias en general nos brinda herramientas prácticas para obtener ese conocimiento de manera rigurosa, de manera consistente, algo plasmado, algo que se pueda verificar. Sí, entonces la epistemología también nos ayuda a cuestionar nuestras creencias, y hasta cierto punto yo opino que esto es malo, ya que esto nos acaba la esencia. No hablaré en general porque todo pensamiento es subjetivo, pero si nos basamos en la generalidad puede llegar hasta ese cierto punto de que si una sociedad acopla la epistemología,
al momento de cuestionar sus creencias, puede ocurrir una pérdida de identidad. Esta también nos ayuda a justificar el conocimiento, de dónde proviene el conocimiento, cómo obtenemos el conocimiento, si es de manera empírica o hermenéutica. Mientras que la metodología no tiene ese proceso de conocimiento en base a la investigación. Entonces, ambos aspectos son muy fundamentales, muy importantes para el avance de la ciencia. Entonces, para concluir, demos un breve resumen. La epistemología nos invita a cuestionar y justificar nuestras creencias, mientras que la metodología nos proporciona las herramientas para obtener ese conocimiento de manera confiable, de manera verídica. Al combinar estos dos aspectos, tenemos una fuerte arma para avanzar en nuestro entendimiento, para evolucionar como seres humanos, para comprender mejor del mundo que nos rodea. Entonces, los invito a aplicar la epistemología en tu vida diaria, en cómo puedes expandir tu conocimiento, en cómo puedes mejorar como persona. Yo lo tomo de ese modo. Muchísimas gracias. Y bueno, el método de las ciencias humanas también presenta y abarca algunos puntos clave para entender el mismo. A continuación vamos a presentar algunos puntos para entender el método de las ciencias humanas. El primero de estos es la interdisciplinariedad. ¿A qué nos referimos con interdisciplinariedad? Esto significa que las ciencias humanas se basan en una perspectiva interdisciplinaria, combinando conocimientos y métodos de diferentes disciplinas como la antropología, sociología, psicología, historia, lingüística, entre otras más. Esta integración de enfoques permite un análisis más completo y comprensivo de los fenómenos humanos. También encontramos el método cualitativo, que a diferencia de las ciencias naturales, este suele utilizar métodos cuantitativos y experimentales. Las ciencias humanas se centran en el estudio cualitativo. ¿Esto en qué implica? Esto implica la recolección de datos descriptivos y detallados, a menudo a través de técnicas como la observación participante, entrevistas en profundidad, análisis de documentos y estudios de casos. Otro que tampoco podemos dejar afuera sería la interpretación y comprensión. Las ciencias humanas buscan comprender el significado y la interpretación que los seres humanos dan a sus experiencias y acciones. Estos se enfocan más que todo en la subjetividad, las percepciones individuales y los contextos culturales también se basan. Hablamos acerca del objetivo. El objetivo de este es captar la complejidad y diversidad de las experiencias humanas. Con esto evitamos una visión reduccionista. Por último, vamos a hablar acerca de la contextualización histórica y cultural, la cual dice que las ciencias humanas reconocen la importancia del contexto histórico y cultural en la comprensión de los fenómenos humanos. Estas, se examina como las sociedades, las instituciones y las normas culturales que influyen en el comportamiento y las alteraciones humanas. Entonces, en resumen, el método de las ciencias humanas se caracteriza por un enfoque interdisciplinario, cualitativo, centrado en la interpretación y comprensión de las experiencias humanas, contextualizado histórica y culturalmente, reflexivo y ético. Este enfoque busca comprender la complejidad y diversidad de los seres humanos en sus contextos sociales y culturales. Bueno, ahora yo voy a hablar del método de las ciencias humanas.
Es un conjunto de enfoques y técnicas utilizados para investigar los fenómenos relacionados con los seres humanos en sus diferentes dimensiones. A diferencia de las ciencias naturales, las ciencias humanas se ocupan de aspectos subjetivos y complejos de la experiencia humana, como la cognición, las emociones, los valores, las creencias, la cultura y las interacciones sociales. Estas disciplinas incluyen la sociología y la antropología, y la psicología, la historia y la lingüística, entre otras. Si bien no existe un único método universalmente aceptado en las ciencias humanas, ya que existen como que varios enfoques comunes que los investigadores suelen emplear para obtener un conocimiento y comprensión en sus respectivos campos, que algunos de ellos incluyen como 1. El método hermenéutico. ¿Qué significa este método? Que este método se basa en la interpretación y la comprensión de los discursos humanos. La hermenéutica se utiliza para analizar las significaciones y los sentidos implícitos en los textos y las expresiones culturales, ya que los investigadores buscan desentrañar las capas de significado y comprender los textos históricos, culturales y sociales, ya que se originaron los textos. Ahora voy a hablar del método etnográfico. ¿Para qué? Para comprender su cultura, las prácticas, los valores y sus perspectivas desde dentro, ya que los investigadores suelen pasar largos tiempos de periodo de tiempo y viviendo prácticamente en la vida cotidiana de los sujetos de estudio. También, ya que utilizan unas técnicas como la observación participante, las entrevistas y la recolección de datos en el campo para obtener una visión holística de la cultura y la sociedad del método histórico. Ahora yo voy a hablar de otro método, que es el método histórico. Este método se centra en el estudio de los acontecimientos pasados y su influencia en los presentes, ya que los investigadores suelen utilizar fuentes primarias y secundarias como documentos históricos, testimonios, registros, artefactos. ¿Para qué? Para reconstruir y analizar eventos pasados y comprender su significado en el contexto actual, ya que se basa en un cambio de largo tiempo, así como las causas y consecuencias de los eventos históricos. Ahora voy a hablar del método fenomenológico. Este enfoque se trata en las experiencias subjetivas de los individuos y se busca comprender cómo perciben e interpretan el mundo de los investigadores, ya que los fenomenológicos buscan capturar la esencia, busca comprender cómo perciben e interpretan el mundo de los investigadores, ya que los fenomenológicos buscan capturar la esencia de las experiencias humanas a través de entrevistas, de relatos, y también que se interesan por los significados subjetivos y las intenciones, ya que también estos buscan identificar patrones y estructuras comunes en las experiencias humanas. Ahora voy a hablar del método sociológico, que este método se utiliza para estudiar las estructuras sociales y las relaciones y los procesos sociales, ya que los investigadores emplean unas técnicas como la encuesta, el análisis, los datos cuantitativos y cualitativos, el muestreo y el análisis de redes para recopilar información sobre los patrones, ya que se interesan por la interacción entre los individuos, los grupos, las instituciones, así como los factores que influyen en la estructura y el cambio social. También voy a decir una cosa muy importante, que en estos métodos no son mutuamente excluyentes a menudo, ya que se combinan en las prácticas de las ciencias humanas, y que los investigadores también deben considerar las implicaciones éticas de su trabajo y reflexionar críticamente sobre su propio papel y composición de los investigadores. Muchas gracias. Bueno, el método experimental está ligado principalmente a la ciencia,
pues envuelve el concepto empírico y científico y trabaja con la noción hipotética antes y durante el proceso del mismo. Bueno, empezando por la observación y haciendo uso de la predicción gracias a las hipótesis acumuladas antes y durante el proceso. Bueno, este método es causal, por consiguiente, todo lo que pase dentro de este y sea para la misma causa, obviando la noción accidental. En este método la experiencia científica se diferencia de la experiencia empírica. Bueno, por consiguiente, la experiencia es el control para el criterio de la verdad desde la investigación. El método experimental reposa sobre un principio: unir los elementos de la experiencia desde la hipótesis para establecer las consecuencias del mismo. El primero es causa y efecto, desde donde el experimento cobra importancia y puede ser establecido el proceso. Bueno, después encontramos el control. Este se conecta con las variables del proceso y podemos diferenciar los cambios para fijar objetivos más claros. Bueno, la replicación para hallar el objetivo correcto es uno de los pasos más importantes, pues nos da la certeza para establecer una meta clara con especificaciones encaminadas a la perfección. Bueno, la correlación entre las variables construye nuevas opciones, probablemente accidentales o causales, si son relacionadas con la meta. Pasando ahora a la filosofía experimental, es un nuevo movimiento filosófico que intenta combinar la indagación filosófica tradicional con la investigación empírica sistemática. Bueno, de una manera más restringida, actualmente se usa el término para denominar el uso de métodos de la ciencia cognitiva. Los filósofos experimentales llevan a cabo estudios experimentales con el propósito de entender a la gente adultos que los filósofos de los datos empíricos de tener principalmente en investigaciones a priori llamadas actualmente filosofía de Dios. Existe un gran desacuerdo sobre lo que la filosofía puede lograr y varios filósofos la han criticado. Si bien el término filosofía en sus comienzos, la filosofía experimental se enfocaba en cuestiones relacionadas con las diferencias interculturales, el libre albedrío y la teoría de la acción. Posteriormente, la filosofía experimental ha seguido como la ética experimental, la filosofía de la ciencia experimental y el estudio de textos clásicos por medio de las humanidades digitales.
¿Qué considera usted acerca del método experimental? Yo considero que se le llama método o filosofía experimental a la corriente filosófica que se inicia y desarrolla a partir del siglo XVI, inducida por las reflexiones que Francis Bacon expusiera acerca de las ciencias. Esta filosofía pretende señalar con el dedo el modo por el cual el hombre ha de someter a la naturaleza debiendo ajustar la investigación científica a un determinado método. La inducción que se proponga coleccionar o organizar los hechos que la experiencia nos brinda a fin de acceder a los axiomas y principios. Bueno, por lo consiguiente, la investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa. Los tres elementos científicos que caracterizan a este tipo de investigación son el control, la manipulación y la observación.